Hola, estamos una vez más en Madame Bovary, en esta ocasión tomando un café con Artemisa, una poeta o poetisa, no sé cómo se dice. Bueno, es válido los dos, ¿no? Los dos, claro. A mí me gusta más poeta, ¿eh? Pues lo que os decía, estamos con Artemisa, una poeta de Cabo Verde, y haciendo una entrevista para empuje.net. Pero hoy no podíamos esperar y ya nos pusimos a tomar un cafetito, así que vamos a charlar un rato. Bueno, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación de Empuje. Vamos a hablar un poquito de tu trabajo, de lo que haces como poeta, pero primero dime cómo una poeta de Cabo Verde llegó hasta La Coruña. Bueno, pues eso ya es un trabajo antropológico que ha hecho una compañera que se llama Lucía Oca. La recomiendo que la vean porque habla sobre mi comunidad, la comunidad caboverdiana en Burela, y cómo llegó a parar la comunidad caboverdiana allí a Burela, que fue gracias sobre todo a la oportunidad de trabajar en el mar. Y bueno, ahí empezaría la historia, que es la historia de mis padres. Y ¿cómo vine a terminar aquí a Coruña? Pues acabé el instituto y me vine aquí a Coruña a hacer una carrera universitaria, y así empezó todo. Y ya coruñesa. Sí, coruñesa. ¿Escribes poemas? Sí. ¿Cuándo empezaste a escribir? A ver, en realidad siempre, desde muy chiquita ya, yo recuerdo esto de primaria, creo que fue las primeras líneas que empiezas a rimar, que te gusta la poesía y empiezas así un poco por libre, ¿no? Pero justo recuerdo que tenía un vecino, Eloy, que también le encantaba la poesía, y ahí empezamos los dos a hacer cositas y intercambiando las suyas con las mías con las de él. Así empezó. ¿Y por qué poesía? Prefiero. No sé, yo creo que. Yo creo que es la sensibilidad. Cómo puedes transformar todo lo que sientes en palabras que lleguen al receptor. Entonces es como un mundo impresionante, ¿no? De muchas cosas bonitas, profundas y dolorosas también muchas veces. Entonces es así, es la vida misma. Entonces, tus poesías, ¿está tu vida reflejada o lo que ves o no sé, de dónde surge la inspiración? Pues mira, sobre todo antes empezaba, cuando era más joven, escribía sobre todo de lo que me pasaba a mí, relacionado conmigo misma, con mi vida cercana, familiar. Y entonces tenía un problema, que tenía un miedo espantoso a compartirlas con las demás personas, porque para mí era como presentarme frente a una sala de desconocidos y empezarme a quitar la ropa. Era literalmente eso. Entonces sentía que no podía compartirlo con todo el mundo. Y después fue cambiando las sensaciones, las experiencias que me fueron pasando a lo largo de mis viajes, de mi vida. Entonces la poesía también cambia, pues cambia a otros registros, a otra forma de ver las cosas también. Entonces es como, diría, progresivo, ¿no? Depende de cómo estés, cómo te sientes, en qué momento estés, así salen las palabras también. Y cómo, claro, yo me planteo, tú empezaste a escribir muy jovencita, me imagino, no lo sé, claro, porque yo no soy poeta ni escritora, pero no sé si tú lees o relees lo que escribiste a lo mejor hace 10 años. Sí. ¿Qué sensaciones te produce volver a leer aquellas palabras? De infantil, total. De no saber, de decir, uy, esta niñita no sabe ni una cuarta parte de lo que le viene encima, ¿no? Pero sí que son graciosos, así, porque también no buscas, buscas mucho imitar a poetas que has escuchado, entonces haces rimas muy revesadas, muy buscadas, entonces
pero bueno, de todo se aprende, ¿no? Sí, desde luego. Lo bueno es seguir aprendiendo Claro, toda la vida. sí. ¿Y quiénes, tú que hablas de poetas, quiénes son tus influencias o quiénes son tus poetas favoritos? Bueno, hay varios, ¿no? Pero el primero de ellos fue Becker. Ay, Sí, claro, Becker es... claro, es un romántico. Yo soy una romántica también. A ver. Me gusta esa fuerza que siempre pone en sus poemas, ¿no? Que es así... Madame Bovary es una librería romántica, o sea que Becker para mí es también una de mis primeras lecturas siendo adolescente y es como que le tengo mucho cariño yo a Becker. Sí. Y bueno, a partir de Becker tengo que decir que Safo también me gusta mucho, la poetisa griega. Sí. Tenía una delicada forma de expresarse, me gusta mucho. Me gusta Bukowski también mucho. Pues no es muy... Bukowski yo lo veo tan deprimente. Deprimente, pero me gusta esa forma que tiene de decir las cosas claras, así como son, ese desperpento de decirlo. Claro, a veces es Sí. muy desgarrador Sí, también. Es muy... me encanta. Y bueno, muchos autores, algún autor africano también, Soyinka me gusta, que es nigeriano, y por... no me sale ahora el nombre, se ha muerto hace unos meses, que es el de Las venas abiertas de América Latina. Lo diré. Bueno. Vale. No nos acordamos del nombre. No, hoy es sábado. Hoy es sábado y la cabeza ya lleva toda la semana funcionando y ya no nos da para más. Nos acordaremos una vez que terminemos de grabar, eso seguro. Pues sí. De todas maneras, ¿te gustaría, no sé, te gustaría parecerte a alguien o no? No, la verdad es que no busco parecerme a nadie en realidad. Solo ahora mismo es como que tengo una necesidad de expresar mis situaciones tanto cómodas como incómodas, porque sé de que de alguna forma también hay gente que lo ha vivido, entonces como llegar a compartirlo en ese punto de emoción, ¿no? Pero no busco parecerme a nadie en realidad, ser yo misma. Sí. ¿Y qué te gustaría que dijeran de ti? Aquellos que lean tus poemas... Pues lo que busco realmente es poder transmitir las emociones a través de mis poemas, pero no busco que le guste a la gente, sino simplemente si ha llegado ese poema a tocarle a esa persona. Y bueno, a partir de ahí lo que surja, tanto bonito como feo. Hay veces que he leído mis poemas a personas y me han dicho que alguna le ha marcado un poco de tristeza, un poco de... Y digo, bueno, es así, el poema está escrito en ese momento y está bien que lo recibieses así porque es así lo que quería transmitir en ese momento, ¿no? Y me quedo con eso. ¿Y qué siente, no sé, quiero decir, cuando alguien que lee tus poemas y te dice, pues eso, pues me ha transmitido tristeza o alegría o no sé, cualquier otra emoción? ¿Tú qué piensas, qué sientes en ese momento? No sé si es orgullo, satisfacción o es, no sé. Es un poco difícil definirlo, ¿no? Porque entraríamos dentro del juego del ego también. Un poco como, sí, es bonito, por supuesto, que hagas algo expresivo, tanto en la poesía, en la pintura, lo que sea, y alguien sepa reconocer ese sentimiento que has puesto en ello, ¿no? Pero al mismo tiempo no quiero caer tampoco en ese mundo que he dicho del ego, de subirte el ánimo, no quiero caer en eso, ¿sabes? Prefiero tomarme las cosas con calma. Escribes también mini relatos, creo, ¿no? ¿Te ves escribiendo una novela larga, pasándote a la prosa o no? La verdad es que veo muy difícil poder llegar, o sea, enlazar una novela, lo veo algo súper difícil, no es algo que esté yo preparada para ello en este momento. A mí me gusta escribir los relatos cortos porque veo que son pequeñas cosas que nos pasan también, entonces esas pequeñas cosas que nos pasan son cortas, no son
Entonces, en este momento, la novela para mí lo veo lejísimos. ¿Y cómo te gustaría verte dentro de 10 años, por ejemplo? No sé si lo has pensado. 10 años es mucho tiempo. Sí, una vida. Pues no sé, la verdad es que no suelo pensar en un futuro tan lejano. Me gusta pensar en un futuro más cercano, más a mano, más de lo que voy sintiendo, de lo que me va tirando la vida, de lo que me va ofreciendo la vida. No suelo pensar para mí 10 años es muchísimo tiempo. Es que es. Pero se pasa volando, también. Sí. Aquellas personas que estén interesadas en leer tus poemas, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, ahora mismo estoy en proceso de crear un blog, porque realmente no tengo un soporte donde la gente pueda venir a leer los poemas y tal, a no ser que sea el Facebook. Mi Facebook es Pantera Negra, allí sí que cuelgo algunos de mis escritos, pero sí que estoy en proceso de hacer un blog que está ahí pendiente. Para poner para poner mis escritos, sí. ¿Te gustaría hacer algún, no sé, recital poético? Ya he participado en alguno, y así como otros colegas también de aquí de Coruña que escriben y tal. Bueno, estamos pensando en hacer cositas ahora que se acerca el verano y yo también termino mis exámenes, tengo un poco más de tiempo libre de dedicarme a lo que me gusta y tal. Y bueno, estamos pensando en hacer cositas, así que... Pues tenemos que hablar, sí. Porque en Madame Bovary hacemos muchas cosas, sí, claro. Bueno, después ya quedamos, pero el día de estos organizamos un recital poético en Madame Bovary, porque sí que hacemos muchas actividades culturales. Vamos a recordar de todas maneras en Facebook Pantera Negra, sí. Ahí pueden encontrar, bueno, pues un poquito de ti. No sé cómo explicarlo. Tú lo que decías, tus poemas, bueno, trasladas tu vida de alguna manera, algunos de ellos, otros imagino que no, pero no es incómodo que la gente vea tu vida a través de tus palabras. Al principio era eso lo que me incomodaba, ¿no? De que viesen mi vida a partir de las palabras. Pero luego pensé que no. No sé qué ha pasado hace unos meses, que estoy en un ciclo súper bonito, y las personas con las que me encuentro pues han de alguna forma motivado a superar ese miedo que tengo, y la verdad es que estoy súper contenta. Qué bien. Bueno, los demás disfrutamos. Entonces pues vamos a aprovechar ahora, sí. Y si te parece nos lees, sí, alguno de tus poemas. Bueno, este lleva título, mis poemas a veces llevan títulos, otras veces es imposible encontrarlo. Y este se llama Lleva tu nombre. Y dice así: crece en ti ese espíritu que es capaz de alumbrar espacios fríos y oscuros. Brotan esas semillas de energía que florecen dejando mostrar hermosas flores. Desnuda el alma y revélate tal y como eres. Cálida y hermosa, luchadora y verdadera, pues ante las tempestades te mueves al son del viento. Invades el aire con esa esencia elegante y conquistadora de corazones como el mío, alimentando el fuego que emana de mi interior. A mi vera así, fundámonos, piel con piel, seamos una. Déjame perderme con mis dedos entre las curvas de tu cuerpo oliva. Caricias que queman, besos suaves y luego apasionados, acolchonados y llenos de ternura. Que se impregne tu olor en mis sábanas para recordarte. Mírame y sonríeme solo como tú sabes, con esa dulzura provocativa. Susúrrame, negra, qué bonito suena de tu boca. Te contemplo para que al cerrar los ojos lo único que veas sea tu luz, toda tú, inspira. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo no sé si tú quieres decir algo, transmitir algo a la gente que pueda estar viéndonos ahora mismo. Yo lo que tengo que decir a otros muchos poetas que no se animan a expresar en público, que se animen, porque es una sensación maravillosa, y poder decir lo que uno
uno siente muchas veces es Liberador, ¿no? liberador, exacto. Ahí está la palabra. Puede ser un poco terapia también, Sí, ¿no? sí. Yo estoy descubriendo que sí. Bueno, pues nosotros encantados, Artemisa, de que hubieras Un placer. aceptado y estar aquí con nosotros, en Madame Bovary, con Empuje, que vamos a organizar una, ¿eh? Sí, por o sea, supuesto. vamos a organizar alguna aquí para que además de la gente te pueda ver en persona y puedan hablar contigo también y conocerte mejor. Ojalá, me encantaría tener un libro tuyo entre las manos. Bueno, ya se verá, todo tiempo al tiempo. Bueno, Sí. hoy en día, no te preocupes, ya vamos a organizar también para que tengas libro. Porque te gustaría ver tus poemas o no. Sí, la verdad, todo es factible. Sí, ¿por qué no? Sí, me gustaría verlo así repartido por ahí. Es que yo, como soy de libros, pero de libro en papel, no de reader, Sí. que es... Yo también soy más de soy libros que claro. no consigo, no soy de leer más en ordenador. No, esas cosas. yo tampoco. Eso de tener el papel en las manos, de alguna manera siempre es mágico, Sí. ¿no? Entonces, pues sería estupendo tenerlo, pues eso, tus poemas en las manos. Muchas gracias. Gracias a ti, Artemisa, y nos veremos pronto, Sí, seguro. seguramente. Gracias.